Hola, ¿qué tal? Soy Lucía y bienvenidos al canal. Te recuerdo que en la nueva cuenta de Instagram, Oposita con Lucía Valiente G, subo esquemas, temas resumidos y en las historias hacemos rondas de preguntas para ir practicando para los exámenes. Vamos a empezar con el índice de esta primera parte del tema del aparato urinario. Punto 1, anatomía. Punto 2, fisiología. Punto 3, alteraciones de la función urinaria. Punto 4, patologías. Punto 5, paciente incontinente. Y punto 6, sondaje vesical. El aparato urinario humano se compone de las siguientes partes. 1. Los riñones. 2. Los uréteres. 3. La vejiga. 4. La uretra. La primera parte son los riñones. Son dos órganos de color rojo oscuro que se encuentran situados a ambos lados de la columna vertebral. El derecho está algo más bajo que el izquierdo. Cada uno de ellos tiene un peso de 150 gramos aproximadamente. En la parte superior de cada riñón se encuentran las glándulas suprarrenales. El riñón está cubierto por una cápsula de tejido conectivo denso denominada cápsula renal. Sobre su borde medial se encuentra una incisura denominada hilio renal, donde se puede apreciar la entrada de la arteria renal y la salida de la vena renal y el uréter. Si cortamos un riñón paralelamente a sus dos caras, se podrá observar que está compuesto por dos zonas de color distinto, a la que se le ha llamado medular o interna y cortical o externa. En la zona cortical está situada en la parte externa y es de color rojo claro. Presenta en su parte más externa pequeños puntitos rojos que corresponden a los corpúsculos de Malpighi. La sustancia cortical cubre a la medular y rellena también los espacios que dejan entre sí las pirámides de Malpighi. Zona medular. Ocupa la parte interna y es de color rojo oscuro. Está compuesta por entre 8 y 18 formaciones triangulares que reciben el nombre de pirámides renales de Malpighi. Su base está en contacto con la sustancia cortical y su vértice, que presenta de 15 a 20 pequeños orificios, se halla en comunicación con un cáliz renal, que lleva la orina a la pelvis renal. Las partes de un riñón son corteza renal, médula renal, papila renal, pirámide renal, cáliz mayor, cáliz menor, uréter, hilio renal, pelvis renal y el uréter. A nivel microscópico, el riñón está formado por unidades funcionales que reciben el nombre de nefronas. Es en la nefrona donde se produce realmente la filtración del plasma sanguíneo y la formación de la orina. La estructura de la nefrona es muy compleja. Se compone de un corpúsculo renal en comunicación con un túbulo renal. El corpúsculo renal es una estructura esferoidal constituida por la cápsula de Bowman y el ovillo capilar contenido en su interior o glomérulo. El túbulo donde se vierte el filtrado glomerular se divide en tres partes: túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. En cada una de ellas entra un pequeño vaso sanguíneo, la arteriola aferente, que aporta sangre a los glomérulos y forma un ovillo capilar. El camino inverso de la sangre transcurre a través de la arteriola eferente. 2. Los uréteres. Son dos conductos que conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Miden entre 25 y 30 centímetros. 3. Vejiga urinaria. Es un órgano que forma parte del tracto urinario y que recibe a la orina de los uréteres. La almacena y la expulsa al exterior a través de la uretra. En el interior de la vejiga se observa la mucosa vesical, los meatos ureterales y el cuello vesical, la unión con la uretra. Estos tres puntos delimitan el trígono vesical. Uretra. Es el conducto que permite la salida al exterior de la orina contenida en la vejiga urinaria. En la mujer, la uretra tiene una longitud de 3,5 centímetros y se encuentra en la vulva. En el varón, la uretra tiene una longitud de unos 20 centímetros y se abre al exterior en el meatus uretral del glande, con un diámetro de 6 milímetros. Debido a esta longitud, el sondaje urinario masculino es más difícil que el femenino. La uretra masculina tiene distintas porciones, que son: la uretra prostática discurre a través de la glándula prostática. A esta estructura es donde vierten su contenido los conductos eyaculadores. Uretra membranosa. Es una corta porción de 1 o 2 centímetros a través de la musculatura del suelo de la pelvis que contiene el esfínter uretral externo, un músculo estriado que controla voluntariamente la micción. La uretra membranosa es la porción más estrecha de la uretra. Y por último, la uretra esponjosa. Se llama así porque se encuentra en el interior del cuerpo esponjoso del pene, una vaina eréctil que recorre toda la cara ventral del pene. Llega al glande y se abre en el meato. Formación de la orina.
La orina es un líquido acuoso transparente y amarillento, de color característico, secretado por los riñones y enviado al exterior por el aparato urinario. Se forma básicamente a través de 3 procesos que se desarrollan en las nefronas. Estos 3 procesos son: el primero, la filtración. Permite el paso del líquido desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. El líquido que ingresa al glomérulo tiene una composición química similar al del plasma sanguíneo, pero sin proteínas, las cuales no logran atravesar los capilares glomerulares. Además, otros componentes de la sangre tampoco logran atravesar la barrera. Reabsorción. Muchos de los componentes del plasma que son filtrados en el glomérulo regresan de nuevo a la sangre. Es el proceso mediante el cual las sustancias pasan desde el interior del túbulo renal hacia los capilares peritubulares, es decir, hacia la sangre. Este proceso permite la recuperación de agua, sales, azúcares y aminoácidos que fueron filtrados en el glomérulo. Secreción. Es lo contrario a la reabsorción. En esta etapa, algunos componentes sanguíneos son eliminados por secreción activa de las células de los túbulos renales. Secreción no es sinónimo de excreción. En la secreción se eliminan activamente sustancias a la luz del túbulo. Mediante un mecanismo de secreción se eliminan, por ejemplo, iones de hidrógeno, lo que contribuye a mantener el pH de la sangre en niveles adecuados. Las funciones del aparato urinario son: formación, transporte, almacenamiento y excreción de sustancias de desecho a través de la orina. Regular la homeostasis del cuerpo, es decir, equilibrar el volumen de líquidos y minerales en el cuerpo. Regulación de pH de la sangre. Secretar hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos por la médula ósea. Renina, regula la presión arterial. Y la vitamina D, imprescindible para mantener el calcio en los huesos. Función metabólica, como la glucogénesis. Consiste en la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos y otros precursores durante el ayuno prolongado. 3. Alteraciones de la función urinaria. Dependiendo de la cantidad, poliuria. Es el síntoma médico que consiste en la emisión de un volumen de orina superior al esperado. Es un gasto urinario excesivo. La anuria. Es una enfermedad consistente en la no excreción de orina, aunque en la práctica se define como una excreción menor a 50 ml de orina al día. Oliguria. Es una disminución de la producción de orina. Esta disminución puede ser un signo de deshidratación, fallo renal o retención de orina. En la micción, la incontinencia urinaria es la pérdida de control vesical. Disuria se define como la difícil, dolorosa e incompleta expulsión de la orina. Polaquiuria es un signo urinario caracterizado por el aumento del número de micciones durante el día, que suele ser de escasa cantidad y que refleja una irritación o inflamación del tracto urinario. Nicturia es el aumento de la frecuencia de la micción durante el descanso nocturno. Tenesmo es un deseo imperioso de orinar que obliga a hacerlo constantemente, resultando una experiencia desagradable para el paciente y que obliga a ir al baño para orinar sin conseguirlo. Enuresis es la persistencia de micciones incontroladas más allá de la edad en la que se alcanza el control vesical. Distensión vesical puede ser aguda o completa. Se produce globo vesical y hay que vaciarla artificialmente. O crónica, persiste orina residual en la vejiga. Según la composición, hematuria es la presencia de sangre en la orina. Según el color de la orina puede ser hematuria macroscópica, cuando la orina torna color rojiza, o hematuria microscópica, cuando la orina es de color normal, pero el examen de sangre en orina sale positivo. Leucocituria, presencia de leucocitos en orina. Bacteriuria, presencia de bacterias en orina. Proteinuria, proteínas en la orina. Glucosuria, glucosa en la orina. Coluria, bilirrubina en la orina. Albuminuria, albúmina en la orina. 4. Patologías. Insuficiencia renal o fallo renal. Se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho en la sangre. Fisiológicamente, la insuficiencia renal se describe como una disminución en el flujo plasmático renal, lo que se manifiesta en una presencia elevada de creatinina en el suero. Glomerulonefritis es una enfermedad que afecta la estructura y función del glomérulo, aunque posteriormente pueden resultar afectadas las demás estructuras de la nefrona. Cólico nefrítico o renal
Es un dolor repentino de gran intensidad que se produce generalmente por la presencia de cálculos en el conducto que va desde los riñones hacia el tracto urinario cercano a la uretra. Cálculo renal, nefrolitiasis, litiasis renal o piedra en el riñón. Se refieren a la formación de un trozo de material sólido compuesto de sales, de fosfato y carbónico cálcico dentro del riñón a partir de sustancias que están en la orina. Una piedra pequeña puede pasar sin síntomas. Si un cálculo crece más de 5 milímetros, puede causar bloqueo en el uréter, lo que provocará dolor intenso en la parte inferior de la espalda o el abdomen. Un cálculo también puede producir sangre en la orina, vómitos o dolor al orinar. Es una inflamación, irritación con hinchazón y presencia de células inmunes adicionales en la uretra. Cistitis es la inflamación aguda de la vejiga urinaria con infección o sin ella. Prostatitis es una inflamación de la próstata. Infección urinaria es la existencia de gérmenes e infecciones en la orina por medio de infección de la uretra, vejiga, riñón o próstata. El carcinoma de células renales es la forma más frecuente de cáncer de riñón, especialmente en adultos, originado de los túbulos renales. Los síntomas de la enfermedad tardan mucho en aparecer y, como resultado, las personas con carcinoma de células renales a menudo tienen una enfermedad avanzada cuando se les descubre. 5. Paciente incontinente. Tipos de incontinencias: por rebosamiento, por esfuerzo, por urgencias o refleja. Incontinencia por rebosamiento. Son pérdidas previsibles de orina cuando se llena la vejiga. Incontinencia por esfuerzo. Incontinencia por urgencia, relacionada con infecciones o lesiones que condicionan la pérdida de orina. Incontinencia refleja. Aparece en enfermedades del sistema nervioso. Tratamientos no farmacológicos para la incontinencia. Pueden ser oclusores para la incontinencia para hombres, mallas vaginales, colectores de orina con bolsa, ejercicios de Kegel, conos vaginales, reentrenamiento de vejiga, pañales absorbentes, programación de la visita al baño, dieta y pérdida de peso y láser ginecológico. 6. Sondaje vesical. El sondaje uretral es el uso médico de unos tubos llamados sondas, las cuales son usadas para incrementar el diámetro interior de la uretra o para buscar obstrucciones en ella y permitir, en el caso de las obstrucciones, que la vía urinaria permanezca permeable al paso de la orina. Esto es muy común en varones de edad madura con el aumento del tamaño prostático. El sondaje uretral puede ser de diferentes tipos. Según su duración, el sondaje puede ser intermitente, cuando consiste en el vaciado frecuente de la vejiga mediante una sonda de un solo uso. Temporal, para periodos cortos. Permanente, para sondajes duraderos. El calibre debe seleccionarse según el sexo, edad y características de cada paciente. En el caso de los adultos, existen sondas desde el calibre 8 al 30. Los calibres que se utilizan con más frecuencia son en mujeres calibres del 14 al 16. En varones, calibres 16, 18, 20 y 22. Tipos de sondas según el número de luces. Pueden ser de una vía, de 2 vías o de 3 vías. Pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado puedes darle like, puedes suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.